Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy nos toca charlar, estudiar, profundizar acerca de la consejería familiar en el Antiguo Testamento y creo que va a ser algo sumamente muy edificante, pues por el conocimiento teológico que tenemos y sobre todo ir conociendo, ¿no? De qué forma esto se va interactuando, como que se va cocinando, cada vez se va integrando, vamos teniendo un nivel de cosmovisión diferente y sobre todo, pues ahora comprender esta historia de esta labor de la consejería, del acompañamiento, de la asesoría familiar. Vamos a ver cómo se manejó en el Antiguo Testamento. Hace 8 días hablábamos de la historia, nos fuimos un poco más hacia atrás, a los tiempos babilónicos, a los tiempos mesopotámicos, antes de que pues, la escritura, la Biblia, lo que se conoce como la Biblia, se comenzara a escribir o a redactar, ya había una historia. Entonces ahora vamos a ingresar a lo que es el Antiguo Testamento. Y dice en el dice en la introducción que Dios, como consejero y modelo, desde el inicio de la existencia humana, aparece Dios como el diseñador de la naturaleza humana. Y su perfección, su lógica, su complejidad, su diversidad, su sinergismo, su armonía, su estética y su funcionamiento, es producto de una mente sabia, inalcanzable y perfecta. Indudablemente, todo lo que tenemos en nuestro entorno necesitaría alguien superior a nosotros, con capacidades superiores, pues para poder crear, ¿verdad? Todo lo que vemos el día de hoy y todo lo que sigue evolucionando y pues bueno, sigue saliendo día con día. Cuando la naturaleza humana es afectada dramáticamente por el pecado, ahí es donde entonces aparece Dios tratando al ser humano, proveyéndolo de cura para su enfermedad. Lo vemos a través de la historia, de qué manera es expulsado Adán del huerto del Edén, y de qué manera ahora comienza a ser la vida diferente. Luego lo vemos en la historia a través de Noé, de qué manera se inunda, y luego nos vamos más adelante y muchos acontecimientos que fueron surgiendo, porque cuando la naturaleza humana es afectada, es como un círculo, ¿verdad? Esta es la historia de nosotros, ¿verdad? Que podríamos entrar un poco a la antropología. El ser humano crea cultura y luego la cultura cambia al ser humano. Y luego el ser humano modifica la cultura y la cultura modifica el comportamiento del ser humano. Y así vamos al grado de poder comprender que hoy en día somos un resultado de lo que nosotros mismos como seres humanos en el pasado han venido creando en lo que tenemos hoy como cultura. Entonces nosotros como consejeros familiares, como psicoterapeutas, con este enfoque psicoespiritual, podemos colaborar, podemos contribuir para poder influir en las generaciones que habrán de venir el día de mañana. Sumamente importante esta parte, porque ahí es cuando Dios aparece usando tu vida, usando mi vida, para proveer, ¿verdad?, de la cura de aquella enfermedad física, emocional, sentimental, laboral, empresarial, económica, material. Ahí aparece Dios a través de su Espíritu Santo usando nuestras vidas para poder llevar a la gente, al ser humano, al mundo, a una reconciliación con Dios. Entonces, en este trato aparecen principios y métodos que forman el fundamento de la consejería cristiana. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios aparece expresándose como los siguientes términos, por decir, en Génesis, Salmos, Reyes, Ezequiel, aparece como pastor. En Génesis y Éxodo aparece como el guía, en Isaías aparece como el consejero, y en Salmos y Jeremías aparece como el que sana las dolencias y las heridas. Hemos hablado que nuestra formación profesional
bueno, profesionista más bien, en nuestra formación profesionista como consejeros familiares, no tocamos el tema de doctrina, pues por cuestiones éticos y por también respeto a las prácticas y a las creencias que tengan los demás alumnos y los que puedan estar viendo también la grabación. La única doctrina que manejamos como consejeros familiares es la sana doctrina, y sana doctrina no es por conceptos propios o institucionales o doctrinales, sana doctrina porque la sana doctrina sana, y lo hemos venido, ¿verdad?, repitiendo con frecuencia. La sana doctrina sana, y Dios es nuestro sanador. Él es como nuestro renovador, como nuestro reestructurador, como el Dios de las segundas oportunidades, como el que con cuerdas de amor nos atrae, nos conquista, nos seduce, y al Espíritu Santo nos adopta, y es que puede redarguir en nosotros algo sorprendente, sobrenatural, que podemos decir hoy, ¿verdad? Abba Padre, y de esta manera nosotros podemos seguir avanzando. La santidad, ahorita les hablaba de la sana doctrina, la santidad de Dios no es un concepto místico o etéreo. Una de sus implicaciones es salud, y la salud viene a sanar. Necesitamos nosotros ser sanados. El Dios santo es el Dios sano, desprovisto de cualquier alteración de su naturaleza, y por ello se le considera eterno. Entonces, al mismo tiempo, la palabra santa es la palabra sana. Fíjese cómo nos lo narra el escrito. La palabra santa es la palabra sana, de donde surge la sana doctrina. Y es sana porque es sanadora para el alma. Sed santos porque yo soy santo. Y esto implica progresar en la santidad de Dios, no tanto una religiosidad o un dogma, una doctrina, sino que ¿cómo puedes darte cuenta qué tanta santidad practicas? Por la sanidad que resplandece en tu vida. ¿Y por qué? Pues porque somos sanos. Y somos sanos, ¿por qué? Pues porque somos santos. Y somos santos, pues por gracia y por misericordia de Dios. Somos pecadores arrepentidos. Seguimos estando en este cuerpo, en este mundo, con un cuerpo corruptible, corrupto, pero la diferencia pues es que nos arrepentimos, ya no seguimos el mismo camino de antes, ¿verdad? Hoy seguimos el camino divino de regreso a casa. Hubo un momento en que hicimos un alto en nuestras vidas y dimos un giro de 180 grados para regresar al jardín del Edén, ¿verdad?, donde fue expulsado el ser humano. Vamos de regreso a casa esperando encontrarnos con nuestro Padre. Los hombres sabios de Israel, vamos a ver la parte del sacerdote, la ley y el ceremonial cultico. Fíjense que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha usado a hombres y mujeres para que realicen la cura del alma, como parte de la tarea de salvar y de guiar al pueblo. Esto lo introducimos la semana pasada y dábamos un poco, ¿verdad?, del cura almas. Entonces, uno de estos consejeros son los hombres sabios de Israel. En el texto de Jeremías 18:18 y 49:7 hace referencia a estos tres ministerios diferentes, pero que están relacionados entre sí. Vamos a ver cuál es el primero. El profeta, ya que es la palabra directa, la palabra concreta a la situación del pueblo. Hay muchas cosas que nosotros vamos a ver escritas en la Biblia que no son para este tiempo, que ahí entraría la exégesis, ¿verdad? Hacer una buena hermenéutica. Fueron para aquel momento, para atender aquel problema, fue en aquella época, y que muchas cosas de esas ya no forman parte de nuestro presente en este siglo XXI. Entonces el profeta aparecía y se manifestaba con una palabra directa, concreta, a la situación por la cual estaba pasando el pueblo. La otra es el sabio. El sabio se le conocía como el consejo personal para el vivir diario.
¿verdad? Y esta labor es la que nosotros desarrollamos también como consejeros. Mientras más sabiduría haya en nuestras vidas, vamos a poder aconsejar de manera personal a las personas a que tengan un mejor diario a vivir cotidianamente. A los sabios de Israel se les relaciona con el consejo, y eran las personas que por medio de la sabiduría ellos guiaban al pueblo en los asuntos diarios de la vida y de sus típicas problemáticas. Estos sabios estaban perfectamente representados por Salomón y sus proverbios. En ellos se estudiaba y se trataba la interioridad del alma humana, y para ellos el espíritu del hombre es la lámpara de Dios para escudriñar lo más profundo de su corazón y sus alteraciones. Nos lo dice en Proverbios 27. En hebreo se usa el término hakchamin, derivado del sustantivo chokman, para referirse a los hombres sabios. O sea, los sabios se les conocía como los hakchamines. Su significado apunta hacia personas que han adquirido capacidad de aplicar teoría y principios a la vida diaria y sus problemáticas. No es lo mismo leer las escrituras de la Biblia a que las escrituras de la Biblia se encarnen en mi vida y formen un modus vivendus de comportamiento, de juicios, de actitudes, de principios, hábitos y valores, a únicamente de una manera farisea estar repitiendo la escritura, memorizándola, explicándola de memoria, pero que no se ve en nuestra manera de vivir. Esto era lo que los consideraban a ellos sabios, porque no solamente eran personas que leían, que estudiaban, que se preparaban no solamente en la teoría, sino que ellos afloraban, daban el consejo de manera asertiva, acompañaban, eran hombres sabios, eran hombres con experiencia de la vida, y por eso la gente se acercaba para poder recibir un consejo que iba a enfocar a las personas, que los iba a conducir no de una manera subjetiva, no de una manera ambigua, sino que iban a poder tener una respuesta de manera objetiva a lo que habría de venir, ¿verdad? Esta era la participación sumamente especial de los hakchamines. La semana pasada lo vimos también como los curalmas, y de esta manera viene vinculándose, ¿verdad?, el trabajo de la consejería familiar, y así vamos nosotros llevando esos hilos o esos eslabones para poder irnos vinculando, conectando a través de la historia en la consejería familiar, porque alguien de repente podrá decir, no, es que eso es algo emergente, la consejería familiar. No, 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 eso es desde antes de que existiera la escritura. El acompañamiento ya existía. Esta capacidad de ser sabios, de dar un consejo sabio, es adquirida primordialmente por su contacto diario que los hakchamines tenían con Dios, y obviamente la revelación y por la praxis personal de dicho conocimiento. No solamente la teoría, memorizaba aquellos relatos, aquellos escritos, sino que los metían a su interior, producían un cambio dentro de ellos que les llevaba a tener un comportamiento conforme a aquello que estaban comiendo, hablando de una manera literal los escritos, ¿verdad? Que ellos bebían, comían, se alimentaban de ello. Entonces los hakchamines son los que han adquirido sabiduría por su temor a Dios, y esto lo vemos en Proverbios 1:7. Los que han adquirido sabiduría son los que dan instrucción, entienden los dichos inteligentes, dan consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, sagacidad y cordura. Aquí está la sabiduría: justicia, juicio y equidad. Proverbios 1 del 2 al 5, y luego en Gálatas, bueno, eso lo vamos a ver, lo van a ver con la otra maestra la próxima semana, donde ya en Gálatas nos habla, y vosotros que sois espirituales, en Gálatas 6, reprended con espíritu de mansedumbre, porque ahí en el espíritu de mansedumbre pues está la prudencia, está la justicia, está el juicio, la justicia, el juicio y la equidad, ¿verdad? Y esto pues es muy, muy, mucho, muy edificante.
En el Antiguo Testamento vamos a encontrar las referencias siguientes. Se refiere a la habilidad de los artesanos capacitados por Dios en Éxodo 35:10, y en Jeremías también, y se refiere a Salomón, ¿verdad? Se refiere también a una mujer en 2 Samuel 14:2, y se refiere a hombres en otras naciones, por decir, en Génesis nos habla una parte de Egipto, en Isaías nos habla acerca de Babilonia, en Esther nos habla acerca de Persia, y vamos a encontrar esta sabiduría de qué manera nos ha venido persiguiendo a través de la historia. Por eso es importante poder entrar nosotros y profundizar un poco en la historia de la consejería. Los hombres sabios, a diferencia de los profetas, aquí vamos a ver la diferencia, no retaban a sus contemporáneos en asuntos públicos. Por ello, entonces, los achamines no son conocidos como profetas. La acepción es Salomón, de quien se dice que superaba a los demás achamines, y dice la palabra, ¿verdad?, que no hubo hombre más sabio como Salomón, según la escritura no lo narra. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aquí, mire, es algo importante. Nosotros, por mucho tiempo el mundo vivió fragmentado, Occidente y Oriente. En el Occidente tenemos una forma de, una cultura para la muerte, y en el Oriente tienen otra cultura. En el Occidente tenemos una cultura de éxito. Nosotros los occidentales miramos el éxito como una pirámide. Los orientales lo ven completamente diferente a como lo vemos como occidentales. En el occidente tenemos una forma de hacer culto, de adorar a Dios. En el oriente también tienen otra forma, por decir, para ir un poco más preciso. En el occidente está el judaísmo, está el cristianismo, pero en el oriente tenemos el budismo, tenemos el hinduismo, tenemos el taoísmo, y donde han surgido muchos movimientos espirituales muy efectivos que ahora con estos conocimientos que estamos adquiriendo, estamos logrando tener una vinculación del oriente con el occidente, no porque nos vamos a hacer orientales o vamos a comer todo lo que ellos practican, pero la verdad dice aquí que Salomón tenía la sabiduría tanto del oriente como del occidente, también de los egipcios, y dice que aún fue más sabio que todos los hombres, más que Himán, más que Calcol, más que Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantores fueron 5,000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces, para oír la sabiduría de Salomón. Venían de todos los pueblos. Cuando nosotros comenzamos a ser sabios, nos hablan las plantas, nos hablan los árboles, nos habla el clima, nos habla el niño, nos habla el rico, nos habla el necesitado. O sea, vivimos en una cosmovisión, pero súper amplísima. La percepción que nosotros tenemos de la forma de vivir hoy en día aquí en el mundo es una forma completamente muy trascendente, como que salimos ya a lo mejor ahorita algunos conceptos cueste un poco de trabajo entenderlos, pero en esa trascendencia que nosotros tenemos, salimos de esta piel en la cual estábamos encerrados y vivimos encerrados por mucho tiempo. Y cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios, comenzamos a tener a salirnos del cuerpo, no porque nos estamos desdoblando absolutamente, pero nosotros nos salíamos en el espíritu para poder ingresar a la atmósfera espiritual y para poder ingresar al eterno presente, donde tal pareciera como que el tiempo no pasa porque es el eterno presente. Mas, sin embargo, aquí en el mundo, en la tierra, el tiempo cronos sigue
sigue girando, siguen los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, los siglos, y van avanzando, más sin embargo, cuando ingresas en el espíritu, que ingresas a ese tiempo, ese tiempo kairos, tal pareciera como que el tiempo no pasa. Una de las experiencias, por decirlas, la podemos redactar de David. David era perseguido por el suegro, lo quería matar, ¿verdad? Y en estos momentos de crisis, de dificultad, de adversidad, yo quiero imaginarme esto, obviamente no lo vemos escrito en la palabra, pero a manera de poder tener una comprensión de lo que hayamos escrito en los Salmos, yo quiero imaginarme que David se encontraba en esa persecución, en esa dificultad, en esa crisis, quizás por allá escondido, escuchando el trotar de los caballos o que los soldados, los militares andaban haciendo la búsqueda para poder encontrar a este hombre llamado David. David entra en una experiencia sobrenatural donde puede ingresar a esa atmósfera donde todo es posible, a ese eterno presente. Y entonces al momento de ingresar, comienza a decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él se mira en el trono, él se mira siendo rey, él mira su descendencia, él comienza a mirar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Entonces, cuando él desciende nuevamente a habitar en ese cuerpo perseguido para matarlo, se da cuenta que en ese presente, aunque él esté siendo perseguido, aunque ande en valle de sombra de muerte, no va a temer. Es el único versículo que viene en presente, porque estaba viviendo en ese presente una persecución, y si analizan los demás versículos vienen en futuro, ¿verdad? Y esto es impresionante poderlo entender o poderlo discernir, porque cuando nosotros comenzamos a hacer estos ejercicios de podernos ir saliendo, de poder ir visualizando los planes, los proyectos, las revelaciones que Dios tiene para los acontecimientos que habrán de venir, obviamente que necesitamos cada vez más someter la parte humana, esta parte natural en nosotros, y poder practicar cada vez más lo que viene en sus escritos, para hacernos más sabios, no para hacernos más religiosos, más dogmáticos, más doctrinales, para hacernos más sabios, para comprender que Dios no vino a establecer una doctrina, Dios no vino a establecer un imperio, Dios no vino a construir templos. La misma escritura dice que no habita en templos hechos de manos humanas. O sea, pues el cielo es el techo de su templo. Y a veces nosotros aquí en los que somos pastores, muchas veces nos desgastamos queriendo construir algo que aquí se va a quedar. Y por construir olvidamos evangelizar. Y por construir olvidamos acompañar, aconsejar. Y por construir o por las actividades olvidamos las familias que se están desbaratando, los jóvenes que se están hundiendo en las drogas. Y por construir nos encerramos a la gente en una iglesia de 4 paredes, y nos olvidamos que hay una sociedad afuera que nos necesita. Aquí es donde comienza a ingresar la sabiduría. Notemos varios aspectos en este relato. Los achamines eran personas de todos los pueblos, eran de Israel, eran de Egipto, eran de pueblos orientales. El achamín era una figura reconocida socialmente, eran consejeros que guiaban en temas consultados. Entonces, la sabiduría de ellos, de los achamines, que temen a Dios de Israel, que es superior a la de otros pueblos. La sabiduría de Dios no incluye la observación naturalista. Salomón fue el primero en describir tratados sobre los árboles, sobre animales. Dios es el creador tanto de lo espiritual como de lo natural y de ambos, y se pertenecen y se informan entre sí. Todo lo que hoy podemos ver de manera literal, todo lo que hoy podemos tocar, antes existió.
en lo intangible, en lo espiritual. Vamos a hacer un ejemplo, por decir, como en una casa, así para poder tener la idea un poco más clara. Antes de que una casa pudiera tener esas paredes, sea de madera, sea de concreto, sea una choza, pero que sea una casa para habitar, antes existió de manera intangible en la mente de alguien y después fue que se materializó. Nosotros cuando nos vamos a la iglesia, primero por fe estamos de manera intangible en el templo o en la congregación. Después eso se materializa porque llegamos al lugar, entonces ya estamos ahí, pero en el espíritu estuvimos desde antes. Entonces, estos pequeños ejercicios de poder visualizar nosotros, de poder trabajar como consejeros familiares, la observación, de constantemente nosotros estarnos saliendo para que podamos nosotros estarnos estudiando y estar viendo qué tanto crecimiento o qué tanto desarrollo estamos teniendo nosotros como consejeros familiares, porque esa es la formación que estamos recibiendo. Y aquí es donde se pone buena la cosa, en la participación. Vamos a aprovechar por aquí que el pastor Javier lo tengo hasta la mera parte de arriba. Y al pastor Javier es un rompehielos, a él le gusta romper el hielo en las clases. Después la pastora Paula nos va a apoyar. Adelante, pastor Javier, le escuchamos. Pues esta sana doctrina está increíble porque, como dice, no es de ahorita, es desde el principio, desde que Dios hizo los cielos y la tierra y ha traído instrumentos como a mí, el que me parece así muy bueno es este Moisés, porque era un cura, pero era católico antes, ¿eh? No más que el ángel de Jehová lo convirtió en cristiano. Sí, ahora sí que la sana doctrina es de que como nosotros nos alimentemos espiritualmente, es como nosotros también podemos alimentar al pueblo, ¿verdad? ¿Con qué? Con una sana doctrina. Si yo, como lo decía anteriormente, si lo que yo vivo, las experiencias que tengo con Dios, les enseño a cómo llegar con ellas, cómo abrir la puerta y cómo estar en la presencia de Dios, entonces la gente va a salir sanada, pero siempre debo de ser yo el primero. Para poder enseñar, debo de aprender. Y entonces sí, es fascinante esto del, del cura, que están desde el principio, cuando, ¿quién se lo iba a imaginar, no? Bueno, yo ahorita lo estoy escuchando y yo digo, no, pues sí, siempre estuvo. Ahora que hay que ser curitas nosotros. Bueno, pero no. Fíjese que los padres de la católica se ponen el vestimento como debe de ser, ¿eh? Entonces, pues, nada más era una guasa. O sea, si tenemos nosotros sencillez y tenemos humildad, hay mucho que aprender de las prácticas que ellos Claro. tienen. No sé si les ha pasado, pero de repente en la congregación los niños andan corriendo para allá y para acá y se suben al altar y tocan. Bueno, ahí andan los niños, y no se les dice nada. Pero yo Ujú. recuerdo, porque yo vengo de la Iglesia Católica, yo por muchos años fui servidor de la Iglesia Católica. O sea, allá era el niño aquí, y un acto sublime, en silencio. Si alguien hacía ruido, por ahí no faltaba quien lo callara. Y creo que hay mucho por ese lado, por decir el confesionario, que es terapéutico. Cuando nosotros en el cristianismo lo soltamos,
Y más, sin embargo, cuando alguien viene y platica y nos dice las cosas, las situaciones por las que vive, por las que está pasando, se desahoga, se confiesa y se involucra en la vida pues de manera más libre, más saludable y más con una oración de poder que podamos hacer por ellos. Entonces sí hay algunas cosas, no que añoremos querer hacer como ellos o lo que ellos hacen, buscamos imitar a Cristo. Él es nuestro eje central y si lo que están haciendo ellos de cierta forma es algo que agrade a Dios, pues ¿por qué no hacerlo? Porque al final de cuentas lo que buscamos es agradar a Dios. Ya ve, Pastor Javier, para Claro. que no ande prendiendo la mecha. Gracias, Pastor Javier. Pastora Paula, adelante. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Pues bueno, realmente la sana doctrina, pues deberíamos de dejar lo que es a lo mejor me escucho muy espiritual, pero lo que es la religiosidad, ¿no? Así es. Porque muchas veces metemos un fanatismo ya cuando estamos manejando lo que es la sana doctrina. Y lo que quiere el Señor, pues, a pesar de que ahorita estamos capacitándonos en una consejería, pues igual dejarnos guiar por el Espíritu Santo a través de las enseñanzas que estamos teniendo, ¿verdad? Y lógico, ser testimonio vivo practicando lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, esa es como mi manera de pensar y como algo que debemos de realizar, ser un testimonio vivo de, como dice usted, estar viviendo el Evangelio y lógico practicando lo que estamos ahorita implementando en el aprender para ser unos buenos consejeros, ¿verdad? Sí, y fíjense que aquí es donde entra la sabiduría, cuando nosotros tenemos el vínculo con Dios. Yo fíjense que anoche tuve una administración, Dios me ministra en el sueño. Yo tenemos un hijo de 29 años, anda un poco mal, anda alejado de las cosas de Dios. Él tiene muchos problemas de ansiedad y de depresión. Yo como terapeuta no lo puedo atender porque es mi hijo. No se puede, pues pero sí lo he llevado con otras personas, de repente ha estado también en otros tratamientos. Y anoche me ministraba Dios diciéndome, porque me hablaba algo acerca de la brujería, que algo le habían hecho en su cabeza, o sea, que lo que él tenía no era natural, era algo espiritual, pero fue tan claro lo que yo viví anoche, que en la mañana yo me desperté, orando por él, pedía a sus hermanos de una de las fotografías más recientes que tuvieran de él, y ahí estuve, ¿verdad? Mirándolo en aquella foto, orando a Dios por él. Lo comparto y se los digo, porque cuando tenemos el vínculo con Dios, cuando tenemos la revelación con Dios, o sea, sabemos en qué momento Dios está siendo el que nos está hablando. Así, literalmente, no tengo yo ninguna duda, ni tendría que pasar esto a ver si esto fue de Dios o no fue de Dios. Creo que hay una certeza en nuestro espíritu de que lo que estamos escuchando, lo que Dios nos está revelando, de la manera como se está manifestando, tenemos que poner cartas en el asunto, ¿verdad? Y yo creo que esta parte, por lo que compartió ahorita la pastora, necesitamos vivir lo que enseñamos, no solamente saber, sino poder también practicar, porque decía ahorita en los relatos de los achamines, no solamente practicaban la teoría, o sea, no solamente estudiaban y se documentaban, investigaban, sino que eran sabios, se les consideraba sabios
porque aquello que bebían, aquello que comían de la literatura, de lo que estudiaban, lo encontraban como el lenguaje para que la sociedad lo pudiera comprender. Y ahí es donde está la sabiduría. Hay cosas que a veces a nosotros como pastores nos cuesta trabajo entender en la escritura. Pero las cosas que vamos entendiendo, alguien que va iniciando no las entiende. Entonces el lenguaje que nosotros usamos para poderle enseñar al nivel de la persona en el conocimiento que está, ahí es donde está la sabiduría. Porque comenzamos a ver cómo la gente que va llegando comienza a sentirse atraída, conquistada, seducida, enamorada, y cuando menos se acuerda, le entregó su vida a Dios, no porque se va a ir al infierno, sino porque hay algo dentro de él que le hierve, le apasiona, así como aquel hombre, ¿verdad? Le dijo a Felipe, aquí hay agua, e impide que yo sea bautizado, ¿verdad? Pero no tenemos que mandarlos al infierno para que se quieran bautizar. Y otra cosa, pastor, Sí, sí. realmente Salomón fue una persona muy sabia. Y al final de lo que escribe en Proverbios, o más bien escribe en Eclesiastés, dice que al final de todo es vanidad, ¿no? Aún así no lo entendía. Él no lo entendía completamente, a pesar de que era el hombre más sabio, porque hasta el mismo Dios le dio la sabiduría, porque le pidió saberse guiar con su pueblo. Realmente no pidió otra cosa. Lo que le pidió a Dios fue eso. Pero al final de sus escrituras, a pesar de que le falló bastante a Dios también al tener mujeres egipcias y todo eso, el adorar ídolos, porque también adoraba ídolos junto con sus mujeres, ¿verdad? Que en esa parte le falló a Dios. Aún así, de todos modos, decía que al final todo era vanidad. Y Y, la sabiduría viene de Dios, así como también se la daba a Daniel para dirigirse a gobernantes y todo eso. Entonces, pues, de verdad que la única dirección que nosotros podemos tener, a pesar del conocimiento, pues siempre dejarnos guiar por Dios, por medio del Espíritu Santo, como lo que usted estaba comentando. y ese punto, la verdad que creo que tendríamos aquí mucho para poder escudriñar y no aterrizaríamos la clase, porque el concepto de Dios es impresionante. Simplemente en la cristología hay muchos Cristos y muchas veces la gente clama a Cristo, pero no al que nos salvó. Clama al Cristo milagroso, clama al Cristo negro, al Cristo blanco, al Cristo redentor, o sea, clama a otros Cristos que no son, los demonios no se someten, las enfermedades no se someten a otros Cristos, o sea, se someten A sus dioses, así es, así es. dioses. Y, y el término Dios, o sea, pues a lo mejor usted tiene un concepto de Dios, a lo mejor en algunas cosas podríamos variar en mis conceptos, a lo mejor también con el pastor Javier, porque cada uno va construyendo su Dios. ¿Qué es lo que nos vincula aquí? La sangre de Jesús. Comprender que puedes tener unas creencias, puedes tener unas doctrinas, puedes tener unas prácticas, pero a final de cuentas lo que a nosotros nos une es el sacrificio de Jesús. Eso es lo que nos emana, lo que nos hace hermanos, lo que nos hace familia. Y comprender que, bueno, podrás tener algunas prácticas o creencias y que no tendríamos que entrar a una discusión por cuestiones subjetivas. Mas, sin embargo, poder mantener la parte cristocéntrica de una manera sabia, como lo hacían los sabios de aquellos tiempos, ¿verdad? Si me permiten, le voy a abrir otra parte de aquí de la clase para ahorita escuchar a Gabriel y a los demás. Fíjense que metiéndonos un poquito a la parte de los libros, potenciales, o sea, los libros de la sabiduría,
encontramos por aquí los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. No solamente tenemos la referencia de los sabios de Israel, sino que la Biblia nos provee de algunos tratados de estos consejeros de Dios. Poca literatura histórica es tan reveladora y es tan acertada en el tratamiento de las dolencias del alma humana. Es necesario recordar que los escritos de los filósofos griegos son posteriores a los sapiensales bíblicos. O sea, primero fueron estos libros y después fueron todos esos libros que conocemos en la filosofía griega. Por decir, para poner nada más algunos ejemplos, Job. En el libro de Job vemos que es un discurso profundo del sufrimiento humano y de la complejidad de un mundo interactivo entre la dimensión espiritual y la dimensión natural. Vemos ese contraste, esa lucha que el ser humano vive cotidianamente y la seguirá viviendo mientras exista aquí en la tierra. Plantea una reflexión intelectual del creyente ante el dolor, ante la duda, y es una lucha por comprender y analizar las razones del sufrimiento, de la enfermedad, de la existencia y de la presencia de Dios. Y en unas palabras sabias de Job, cuando aquella mujer le dice, maldice tu Dios y muérete, estas palabras a mí me ministran muchísimo porque nos sacan de la esfera, de repente, y reprendo, y cancelo, y yo declaro, y cosas así como que estuviéramos en una esfera de cristal, donde somos intocables, y esa estructura la rompe Job, diciendo, ay mujer, como una mujer fauta has hablado. ¿Acaso habremos de darle gracias a Dios por las cosas buenas? ¿Y acaso no habremos de darle gracias por las cosas malas? Y esto es sabiduría, porque es impresionante, ¿eh? De las cosas que más aprendemos son de las cosas malas que nos pasan. Y ahí, o sea, no podemos lograr tener una empresa exitosa sin tener fracasos. Quien ha vivido fracasos sabe levantar una empresa. Quien ha tenido también fracasos, no tanto porque se separe en el matrimonio, pero quien ha tenido esos problemas fuertes en el matrimonio, sabe en su momento poder llevar al matrimonio algo muy estable. Los matrimonios estables no son estables porque siempre fueron estables. O sea, vivieron un proceso de derrota, de fracaso, de renuncia, pero eso los llevó a sacar lo mejor de ellos y es por ello que logran poder tener aquella vida tan óptima, aquella vida tan íntegra, aquella vida para algunos tan envidiable, porque los matrimonios estables, que es lo que necesitamos nosotros como consejeros familiares, pues son envidiados en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque por la estabilidad, por la manera de vivir. En los salmos, vemos que son cánticos y que son reflexiones que expresan todo tipo de sentimientos que pasan por el corazón humano, desde el gozo profundo a la desesperación. Es un tratado que desnuda la interioridad del alma y nos muestra que aún en los más ilustres héroes de la fe son frágiles y experimentan alteraciones frente al disimulo enmascarado de las acciones. Decía Asaf en el Salmo 73, por poco y resbalan mis pasos por cuanto tuve envidia de los impíos. Ay, Dios mío santo. Cuando tú escuchas esas escrituras, pues te conectas, porque luego de repente dice Asaf, es que yo veía que se vestían con vestidos de violencia y que eran mal hablados y que ejercían la maldad y tal parecía como que mientras más mal hacían, más bien les iba económicamente, materialmente y construían y hacían y tenían, y yo acá adorando a Dios en el templo. Y dice Asaf, hasta que entrando en el santuario, pude ver como que el velo se rasga y fui, entonces Dios me mostró el fin de ellos. Y más adelante, casi al terminar el salmo, dice, era como una bestia que no entendía. Y cuando nosotros comenzamos a ver este gozo del cual habla, pero también de esa desesperación,
por decir en el Salmo 40, ¿verdad? Cuando habla de que Dios me sacó del pozo de la desesperación, pacientemente esperé en el Señor, y dice, y Él me sacó del pozo de la desesperación. Y aquí la pregunta sería, ¿estaba paciente o estaba desesperado? Porque dice el Salmo, pacientemente esperé en el Señor y Él me sacó del pozo de la desesperación. ¿Verdad? Ahí se los dejo nomás de tarea para que lo analicen. En Eclesiastés analiza con soberbio realismo el sentido existencial de la vida, algo de lo que nos comentaba ahorita la pastora, y es una observación natural de cómo y por qué viven las personas persiguiendo ideales xenófonos y temporales, limitados, o sea, se afanan con las cuestiones de la vida. Todo un tratado para nuestra sociedad actual, hedonista, consumista y autosuficiente, y cada vez más materialista. Hoy ya la palabra cosificar, que no estaba anteriormente en el diccionario, ya ahora ya la podemos, yo la pronuncié por mucho tiempo sin estar en el diccionario, hoy ya la tenemos en el diccionario. Cosificar tiene que ver con que haces al ser humano una cosa que la ocupas, la usas, ya no te sirve, la dejas. Y al rato te acuerdas allá al mes, a los 2 meses, a las semanas que ahí está y la vuelves a ocupar. Y muchas veces es lo que hace el esposo con la esposa con el esposo, los hijos con los padres con los hijos. Y vivimos en una sociedad hedonista, consumista, autosuficiente, materialista. Y de todo esto nos hablaba desde los tiempos de Salomón. O sea, hay mucha sabiduría de vida en la cual nosotros podríamos aprender, y no se diga por decir, a tratar el punto de la sexualidad, de la relación, del sexo, ¿verdad? En el matrimonio. En el libro de Cantares viene hacer un estudio de los pensamientos y sentimientos más íntimos y privados de la relación del amor de un hombre con una mujer. Casi nos ruboriza algunas expresiones que nos hacen preguntar, ¿qué hace ese libro en la Biblia? Por tantas cosas que de repente la tsunamita y que mira y que le estaba conquistándola y que, bueno, a final de cuentas, pues venga a comer de su huerto, ¿verdad? Le dice la mujer tsunamita. O sea, es la expresión de aquellos sentimientos íntimos, de aquella relación de la intimidad, del matrimonio, del ser humano. Lo cierto es que Dios pues nos ha dado a nosotros una revelación para la vida diaria, y todos los tiempos y en todas las áreas nos la seguirá dando. Estos 5 libros son manuales inspirados por Dios, y son fuentes inagotables del saber y de la práctica para todo consejo bíblico. Un poco nada más de los proverbios, vemos que son reflexiones a la madurez de la vida cotidiana, y un ejemplo lo vemos de la armonía bíblica entre la naturaleza y la espiritualidad. Si fijan, todos buscan tener como un contraste, un equilibrio. Ambos aspectos son realidades cotidianas que viven en la historia humana. Los proverbios son evidencias contra una espiritualización de la vida o una superstición religiosa, porque al igual que Jesús, consideran lo natural y lo espiritual como estrechamente relacionados entre sí, de manera que los proverbios estudian la vida natural para poder entender la vida espiritual y viceversa. Nos dice en el libro de Tesalonicenses, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y podemos ver de una manera separada, pero relacionada, integral, perdón, espíritu, alma y cuerpo, qué es lo que funciona en el cuerpo, qué es lo que funciona en el espíritu, qué es lo que funciona en el alma, pero a final de cuentas, lo que pasa en el cuerpo se manifiesta en el espíritu, y lo que pasa en el espíritu se manifiesta en el alma, y lo que en el alma, y ahí está, o sea, todo relacionado, va para allá y para acá, ¿verdad? No estamos, desvinculados del alma, del espíritu, del cuerpo. Lo que le pasa a uno se ve manifestado en el otro. Cuando el cuerpo está alimentado por encima del espíritu, es cuando nosotros vemos la naturaleza humana haciendo de las suyas, y las crisis que suben al alma.
Pero más sin embargo, cuando vemos el espíritu fortalecido, que vemos el espíritu alimentado en las personas, es cuando logramos tener ese equilibrio, que el espíritu está por encima del cuerpo, y es aquello que nos logra llevar a una estabilidad. El cuerpo quiere pecar, el espíritu lo detiene y le dice, pues no, no lo vas a hacer. Y bueno, algunos de estos conceptos relacionados con el consejo pastoral en el Antiguo Testamento, para terminar, vemos que el consejo Ab-Yaatz, el término expresa una doble relación en el proceso de tomar decisiones en diferentes aspectos de la vida. Uno, solicita o necesita consejo, que le vamos a poner el aconsejado, y otro provee del consejo adecuado, que es el trabajo y la labor de nosotros. El consejo se diferencia de la consulta. Epshab, Josué 9:14, Jueces 18:20, etcétera, en que el primero es más personal e intencional, y vamos a ver, por decir algunos ejemplos. Por decir, en Éxodo 18:19, el consejo de Yetro a Moisés es la primera ocurrencia. En Reyes 12:8, 13:2, Samuel, Robán y Salomón rechazan el consejo, ¿verdad? Aquí vemos parte de lo que está escrito arriba. En Segunda de Reyes 18:20, relacionado con la inteligencia militar. En Salmos 1, 33, 73, nos habla de andar en el consejo de Jehová y diferencia. En el consejo de los hombres, en el Salmo 1, los consejos de maldad. En los Proverbios, en el Proverbios 1, 29 al 32, el consejo sabio puede rechazarse. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene un velo en sus ojos, porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no vean con sus ojos y no oigan con sus oídos, y por lo tanto la luz del evangelio no resplandezca sobre sus vidas. Y aquí hay que tener sabiduría para poderlo comprender. No podemos obligar a la gente que acepte a Cristo, porque el encargado de hacer ese trabajo es el Espíritu Santo. Él redarguye en la vida de las personas y los lleva al convencimiento. Nuestro trabajo es predicar, es orar por ellos, es extender, llevar el evangelio a los lugares, a los hogares, a las escuelas, a las diferentes esferas sociales donde el evangelio no ha llegado. Por eso es importante que nosotros nos preparemos, porque si nosotros estamos preparados, vamos a poder alcanzar otras esferas. De repente tenemos nosotros oportunidad para poderle predicar al grupo docente. De repente estamos capacitando maestras que están en los kinder, que están en las primarias. De repente vamos a hacer test a las secundarias, y de repente estamos con los padres de familia. Gracias a Dios me ha tocado estar, por decir, en eventos donde hemos tenido a 500 padres de familia, 500 hijos de los padres de familia, y aquella multitud de poder trabajar en separado con ellos, pero con un lenguaje en el cual nos podemos comunicar con ellos. No en un gloria a Dios, aleluya, amén, y quién vive, porque pues eso de repente es como un lenguaje, de repente como religioso, como que se usa dentro de la congregación, pero que cuando tú lo quieres usar en otras esferas de la sociedad, te desconectas, no puedes entrar y no se puede lograr el propósito, ¿verdad? Concluyo entonces con esta parte en el libro de Ezequiel. Bueno, me dejo la conclusión ahorita en unos minutos para escuchar a Gabriel. Y bueno, ¿quién más? Por ahí la pastora María Luisa también. Adelante, Gabriel. Bueno, primero que nada, buenas noches. Dios les bendiga. Pues hace ratito que escuchaba ayer la hermana Paula y el hermano Javier, pues algo hermoso, ¿no? Esta clase para mí me llena. Escuchaba y, y mi corazón se aceleraba porque es algo bien hermoso entender lo que es el temor a Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, algo podemos estar seguros que cuando
para la sana doctrina, para hablar lo que Dios quiere, primero que nada está el temor a Dios. Cuando nosotros tenemos el temor a Dios y Dios que conoce nuestros corazones de cada uno, pues Dios nos va a dar la sabiduría para podernos desenvolver. Y además de ir obteniendo el conocimiento a través de ahorita de esta licenciatura y de las experiencias y de las situaciones, Dios nos va a dar la sabiduría para poder entrar a las familias, hablar con las personas. Algo hermoso que de Salomón, que yo veía también era una determinación en el juicio. Cuando le trajeron al niño y le decía, no, pues una mamá decía, no, pues es que es mío. Y la otra, no, pues es que es mío. Y que decía, no, pues córtenlo a la mitad y denle la mitad a cada uno. Y, y que como la madre, la verdadera madre decía, no, es mejor que se lo lleve, porque pues es el sentir de la madre. Y ahí podemos ver un principio de sabiduría tan grande de que fuera de un conocimiento, la sensibilidad que tenía Salomón, esa sensibilidad de poder entender el dolor y el sentir de una madre. Entonces ahí nos vemos nosotros y así debemos de vivir en esta consejería, el podernos poner en el sentir de aquellas personas en las que estamos aconsejando para poderlas entender y para poderlas encaminar a lo que Dios quiere, tomados de la mano de Dios. Pero para mí es una bendición esto, una grande bendición, algo, algo que me llena y que me voy con bien bendecido, gracias. Claro, claro, Gabriel, y bueno, precisamente creo que el maestro de esta noche es el Espíritu Santo, porque es el que está redarguyendo en nosotros. Nosotros únicamente facilitamos la clase, lo demás lo hace él. Inútiles siervos somos, ¿verdad? Pero fíjense que tenemos también al profesor Salvador Pacheco, él de Jalapa, Veracruz, aquí está también con nosotros. Posteriormente estará él también en algunas clases, pero quise invitarlo para que pudiera conocer también parte de los grupos y bueno, poder escucharlo también. Adelante, profesor Salvador, ¿qué nos comenta acerca de lo que hemos estado estudiando? Bueno, pues buenas noches a todos, Dios les bendiga en esta noche fría en todo el país, creo, ¿verdad? Pero sí que ha sido hermoso escucharlos. La verdad, yo estaba escuchando con mucha atención la participación de todos los pastores, hermanos pastores, y en general el grupo, y uno aprende de todo. La sabiduría es poder estar atento. Decía Job que la sabiduría emana de Dios, ¿no? La sabiduría emana de Dios, entonces es nuestra fuente, es la fuente de la sabiduría, y decía en Santiago que el que la necesite, pues solo pídasela. Entonces estamos al alcance de la humildad, de ser humildes y decir, todos necesitamos tener un momento de transparencia, de humildad y de poder sentir que no lo sabemos todo, ¿no? Todos necesitamos de todo. Es una frase que mi esposa muchas veces dice, todos necesitamos de todo. El cuerpo de Cristo necesitamos todos de todos, porque lo que yo no tengo te puede servir a ti, lo que tú tienes me sirve a mí, lo que alguno de los hermanos ya comentaron me puede servir a mí y me puede ser un granito de sabiduría que me ayude a ser mejor cada día y estar en esa perfección que es la perfección a la altura del varón perfecto que todos buscamos, entonces, que es Cristo. Entonces yo me siento muy contento de poderlos escuchar, maestro Arturo, y a todos y cada uno, la verdad, uno se enriquece cuando tienes la humildad de decir, hoy voy a aprender, estoy dispuesto, hay disposición. Cuando hay la disposición, el espíritu se regocija porque hay una disposición, ahí está el campo fértil para que todo conocimiento que caiga dé fruto al 100 por 1, ¿no? Entonces la verdad me alegra mucho poder, es la primera vez que participo con ustedes y bueno, yo encantado de seguir participando y de oírlos
y de aprender de cada uno de ustedes. Muchas gracias por la invitación, maestro. Gracias, profesor Salvador. Gracias. Bueno, profesor Sí. y pastor también por allá en Jalapa, Veracruz, cuando nosotros nos desarrollamos en la docencia, en la terapia y participamos en las universidades y somos pastores. La verdad que es una riqueza que necesitamos apreciar mucho porque mucho de de la experiencia que nos dan las aulas, la podemos poner al alcance también de estas aulas virtuales, del conocimiento, de las metodologías, de las teorías. Y creo que, como lo decía él, ¿verdad? Necesitamos como pastores, pues tener sabiduría, trabajar con esa parte egocéntrica, narcisista, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y entonces desarrollar este ejercicio tan impresionante, ¿verdad? Como lo que es el aprender. Gracias, profesor, por la participación. Pastora María Luisa, adelante, quisiera darnos alguna aportación. Si surge alguna pregunta, adelante también, podemos poner alguna pregunta. No sé si esté por ahí. Ahí está, ya abrió el micrófono. Adelante, pastora. Sí, buenas noches, pastor. Adelante. Lo que pasa es que ya entré un poco tarde a la clase, no le puedo decir mucho, pero todos los comentarios se me hicieron muy interesantes y me quedo con eso. Ok, pastora. Gracias, Gracias. gracias. Gracias, a usted. Pastor Félix, por allá de Bolivia, me parece. Adelante, pastor. Quisiera darnos alguna aportación. Le escuchamos. No si esté por ahí, bueno, está por ahí ahorita que ahí está, ahí el micrófono. Adelante, pastor. Pastor, muy buenas noches. Adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Creo que tengo alguna dificultad. Ahí lo escuchamos. Ya. Bueno, sobre todo creo que todo este tiempo ha sido un aprendizaje, bueno, en relación a lo que es en esta noche que estamos tocando la consejería en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, creo que esto nos va a desafiar a acompañar adecuadamente, como también hace rato decía, no hablar cualquier cosa o cualquier palabra, sino que fundamentado sobre todo en la palabra, porque somos consejeros cristianos, ¿no? Podría haber otras clases de consejeros seculares, puede haber como psicólogos, pero nosotros creo que nuestra base es la Biblia y necesitamos conocer perfectamente lo que nos dice tanto en el Antiguo Testamento, seguramente en la próxima clase ya lo tocaremos lo que es el Nuevo Testamento, también cómo Jesús o la primera iglesia primitiva también lo utilizaba, lo usaba para acompañarlo adecuadamente, ¿no? Entonces eso, y muy agradecido por todo este tiempo, pastor. Muy bien, pastor Félix, gracias por la aportación. Mari, creo que nada más nos quedas ahorita para que la pastora Lupis nos ayude a cerrar. Adelante, Mari, si tienes algún comentario. Mari de repente tiene por ahí algunos problemas con su micrófono. Entonces, si no la escuchamos participar, es porque a lo mejor tiene por ahí algún detalle. Si puedes, Mari, ahorita te escuchamos. Concluimos. Ezequiel 34, Salmos 23 y Juan 10. Ahí va la cereza. Estos tres libros presentan diferentes facetas del pastoreo del pueblo de Dios, destinadas específicamente a la relación personal del uno con el otro. Por decir, este pastoreo pretende tres grandes finalidades en los pastoreos. Por decir, en Salmos 23, ofrece una descripción más detallada de las funciones del pastoreo. Este salmo ha sido históricamente el corazón del consejo pastoral. En él encontramos todos los ingredientes de la histórica cura de almas. La relación personal, el descanso físico y emocional. No me voy a detener en leerlo todo porque, bueno, ahí tienen ustedes su documento. El confort del alma, la guía responsable, la presencia en la aflicción, la seguridad, el gozo, la emocionalidad, la satisfacción, que hasta podríamos sacar un curso de sanidad del alma con el puro Salmo 23. Aquí tenemos las herramientas para poderlos estar
para poderlo estar tratando con las personas, pero de qué forma este cierre pues nos va arrojando a nosotros tantísima información de cómo podemos nosotros pedir la revelación, la instrucción de su palabra, y de esta manera nosotros podemos acompañar a las personas. Dice la Escritura que un ciego no va a poder guiar a otro ciego, ¿verdad? Ahorita va a participar, la pastora Lupis es mi esposa y me gustaría que ella participara ahorita. Y fíjese que uno de los grandes beneficios que tenemos nosotros en la consejería familiar es que a veces como que queremos darle apertura, como que queremos vivir enojados, molestos, o de repente como que nos gana la naturaleza, ¿verdad? Como seres humanos, hablando en una franqueza, pero la consejería familiar como que siempre está ahí como dándonos ese plus, que no nos deja, de repente no permite, como que nos estorba para pecar más grande. Porque acuérdate que eres consejero. Y acuérdate que vas adelante. Y acuérdate, o sea, pues no puedes permitirte esto. Y ya como que uno reacciona el jalón de orejas de Dios, y ahora corrijo esto, y ahora y ahí vamos, ahí vamos. Pero para mí, en lo personal, es un regalo del cielo el que Dios haya puesto su mirada en mi vida para poder ser consejero. Y no solamente ser consejero, sino también ser fundador también de todo este tipo de clases, de estudios, ir organizando una red, ir haciendo red de consejeros en México, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. O sea, esto la verdad es algo impresionante, porque cuando vayan avanzando ustedes más y que se van a ir vinculando más a la red, pues van a comenzar a conocer a personas de otros países, y ahí va a ser impresionante, dependiendo del llamado que ustedes tengan, y que insistan en esta parte de la consejería como un oficio, ahí se va a derramar más bendición. Me gustaría que mi esposa pudiera darnos alguna aportación y así poder orar para cerrar la clase. Adelante, Lupita. No sirve su audio se vino aquí conmigo. Adelante. Dios les bendiga a todos. Pues buenas noches. Pues bueno, a mí tenía ratito que no me metía también, y me metí un poco tarde, pero sí es muy importante escuchar y analizar las escrituras, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, corregir, redarguir y para muchas cosas. Y pues esto es para los consejeros, para ayudar a otros. Y pues tenemos la palabra de Dios, que es la que nos inspira. Tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos guía, el que no es nuestra conciencia, que nos dice por aquí, cuando nos dice qué es lo que tenemos que hablar. Él es nuestro mejor guía. Y pues, por ejemplo, en los tiempos de antes, Pablo fue un buen consejero. Pablo ayudó mucho más que los apóstoles que estuvieron a un lado de Jesús. Pablo le decía a Timoteo, que se esforzara, que retuviera las buenas palabras, la sana doctrina. Ajá. Sí. Entonces, nosotros también tenemos que seguir en este tiempo es el consejero, que es el Espíritu Santo, porque este tiempo, el que gobierna en este mundo, es el príncipe de las tinieblas, pero también nosotros estamos en el tiempo de la gracia y estamos tomados de la mano del Espíritu Santo, que es el que está a un lado de nosotros, el que nos redarguye. Y bueno, pues de repente estaba escuchando a mi esposo cuando decía lo de orar por su hijo y enfocarse mucho a la fotografía. De repente, decía, bueno, pues es que sí, en realidad sí usamos algo de chamanismo. En realidad nosotros, si nos enfocamos tanto, podemos tener
transportarnos a ciertos lugares, porque nosotros también somos espíritu. Entonces, nosotros podemos orar por ciertas personas que están a kilómetros y las personas a lo mejor sienten que nosotros estamos ahí. O sea, estas son fuerzas espirituales que de repente la gente necesita sentir todo lo que es sobrenatural para saber que Dios existe y que Dios está aún ahí acompañándonos y dirigiéndonos. Y pues bueno, esa es la finalidad de todo buen consejero. Dios bendiga. Gracias por la aportación. Y pues bueno, ahorita estando en la clase, me toca, antes de entrar a la clase, una de nuestras hijas espirituales me da la triste noticia de que fallece un hermano, persona muy querida a ella. Ella se encuentra ya en Washington, nosotros estamos aquí en México. Pero lo que decía ahorita muy cierto, porque alcancé a leer un poco un mensaje que me envió porque oraba por ella y le mandaba un audio y me decía, pastor, dice, pareciera que usted está aquí presente conmigo, porque puedo sentir su apoyo, su respaldo, y sé que no estoy sola y que contamos con usted. Y eso es lo que realmente cambia a las familias, lo que transforma a las familias, ¿verdad? El acompañamiento, el apoyo, no, muchas veces vamos a poder estar literalmente cerca de las personas, pero muchas veces no vamos a poder estar. Pero independientemente de que estamos o no estamos, por eso somos espíritu, y como espíritu podemos estar aun cuando físicamente no estemos, porque ahí es donde se hace la vinculación. Ahí a través del Espíritu Santo estamos unidos, y como una fuerza sobrenatural en todo el mundo, gracias al sacrificio de Jesús, a su sangre derramada, conocemos toda esta hermosa familia y nos vinculamos y nos conectamos unos con otros, ¿verdad? Mi deseo esta noche en esta clase ha sido que podamos seguir aprendiendo, seguir creciendo. Creo que no se nos va a olvidar la palabra. La clase pasada fue el cura almas, hoy es los achamines. Vamos a estar recordando algunos conceptos la siguiente semana. Y pues gracias por sus aportaciones, porque indudablemente vienen a dar un aporte, vienen a enriquecer la clase de una manera muy, muy extraordinaria. Y pues ya solamente para terminar, me gustaría que el pastor Javier Mendoza nos ayudara a hacer una oración. Y en esta oración que va a hacer él, no me puse de acuerdo con él ni nada, a lo mejor ahorita le cae de repente la invitación, pero yo sé que algo de lo que estamos hablando, él va a ser usado por el Espíritu Santo para poder finalizar y poder cerrar esta clase. Adelante, pastor Javier. Padre bendito, en este momento yo te doy gracias por la vida de mis hermanos pastores, por el maestro que nos está enseñando a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Padre. Y tu Espíritu Santo nos lo has dado para que nuestro espíritu sea derramado en la bendición para cada necesidad que tengamos, Señor, y sea tu presencia, la gracia de tu amor en las oraciones que nosotros damos a los que están afligidos, a los que tienen un problema, Señor. Yo te doy gracias por la vida del pastor, porque nos estás enseñando tú a través de él que tu Espíritu Santo es el que mueve las fronteras, el que abre las puertas, el que trae sanidad, milagros y prodigios, Señor. Gracias te doy por esta excelente clase, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús bendigo a mis hermanos pastores. Los bendigo, Señor, para que esta unción sea derramada en toda la tierra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.